Antes de empezar la intervención, quería explicarles o exponerles cuáles van a ser los apartados o los pasos, los capítulos por los cuales vamos a transitar a lo largo de los próximos 60 minutos. Como ven, empezaré por hacer unas consideraciones previas para enmarcar la figura y el momento en el que Isabel vive y algunos elementos importantes para comprender su trayectoria. Y después pasaré a presentar la evolución, el recorrido de esta Isabel de Trastámara desde su periodo de infanta hasta el momento en el que se convierte en reina de Castilla, controlando ya el reino. Por lo tanto, pasaremos por el periodo de su infantazgo, después que es hasta 1468, después el periodo de princesa heredera del trono hasta 1474, el momento en el que tiene que hacer la guerra para conquistar el trono, entre 1475 y 1479, y ya lo dejaremos en 1480, cuando se iniciará el reinado en paz de Isabel I, que será objeto de la conferencia del próximo jueves. En esas consideraciones previas que quería hacerles, les voy a plantear nada más dos cuestiones. La primera de ellas es que en la corona de Castilla las mujeres pueden reinar y gobernar. Son dos cosas diferentes. En el Reino de Navarra, por ejemplo, las mujeres pueden ser reinas, en ese sentido pueden reinar, pero no gobiernan, gobiernan sus maridos. En la corona de Aragón, las mujeres no pueden reinar. En cambio, pueden gobernar como delegadas del rey, si el rey lo considera oportuno. Sin embargo, en la corona de Castilla, las mujeres son reinas o pueden ser reinas titulares y pueden ejercer el gobierno, pueden ejercer el poder. Y esto es así desde los primeros tiempos del reino, y un caso evidente y un ejemplo, un precedente importante y que les quiero recordar aquí porque este año se cumple el 900 aniversario de la muerte de una de estas grandes reinas de León y de Castilla, que es la reina Urraca. La reina Urraca, que murió hace 900 años, pues fue reina en León y Castilla y se tituló emperatriz de Hispania. Y esta reina Urraca, además, acuñó moneda con su efigie, cosa que es una manifestación de poder evidente y que es extrañísimo en la historia de la época, ¿no? Piensen que estamos a comienzos, los primeros años del siglo XII. Tienen la moneda con la efigie de Urraca claramente establecida. Bueno, en Castilla las mujeres pueden reinar. Por lo tanto, el que Isabel sea reina no es ninguna anomalía. Es excepcional en el sentido de que pueden gobernar siempre que no haya varón. Es decir, es necesario que no haya un varón en línea legítima y directa que pueda ocupar el trono y entonces puede pasar una mujer a ocupar el trono o a ceñir la corona del reino. Si no hubiera tampoco mujer, entonces o no se aceptara la herencia femenina, entonces tendría que pasar un varón de la línea colateral, es decir, el familiar masculino más próximo a la rama troncal de la corona de Castilla. Este tema le retomaremos después, se lo recordaré cuando lleguemos ahí. El segundo elemento que quería presentarles como consideración previa tiene que ver con esto, porque resulta que los varones más próximos a la corona de Castilla son los reyes de Aragón, los reyes en el sentido masculino, los varones que pueden acceder al trono de Aragón. ¿Por qué? Pues porque en Castilla y en Aragón gobiernan, reinan la misma dinastía, la dinastía Trastámara, una dinastía que procede de Castilla, pero que pasó a ser también la titular de la corona aragonesa. Esto es así porque tienen unos antecesores comunes y esos antecesores comunes los tienen ahí a los dos en pantalla, son el rey Juan I de Castilla y su mujer Leonor de Aragón. Los dos, como ven,
en el siglo XIV. Este rey y reina de Castilla engendran unos hijos, el primogénito fue rey de Castilla, pero el segundogénito se convirtió en rey de Aragón. Por lo tanto, son la misma familia, y en caso de que en una de las dos ramas no hubiera descendiente para ocupar el trono, vendría alguien de la rama colateral. En el caso de Castilla, si no se admitiera a una mujer como heredera del trono, vendría un varón de la rama aragonesa. Y en ese momento, en Aragón, está reinando Juan II, el rey Juan II, cuyo hijo es Fernando el Católico. Esto también ténganlo en cuenta, porque luego volveré sobre ello, pero es importante para entender lo que hace Isabel o la trayectoria política de Isabel. Bien, con estas consideraciones previas como telón de fondo, vamos a empezar el recorrido por la vida de la infanta Isabel. La infanta Isabel es el primer fruto del matrimonio, del segundo matrimonio de su padre con Isabel de Portugal. Juan II de Castilla queda viudo y contrae segundas nupcias con esta mujer de la casa dinástica portuguesa, Isabel de Portugal, y el primer retoño que tienen es una niña que nace en Madrigal de las Altas Torres el día 22 de abril de 1451. Es una niña. Juan II ya tenía un heredero varón de su primera mujer, que será Enrique IV de Castilla. Por lo tanto, bueno, se celebra el nacimiento de la niña, pero tampoco con muchas alaracas. No deja de ser una infanta. El trono está asegurado en Enrique IV y sus posibles descendientes, y por lo tanto la cosa, pues digamos que queda un poco la celebración en el entorno cortesano y familiar, aunque por supuesto la noticia se comunica a todo el reino. Desde ese primer momento, Isabel empieza su educación como infanta de Castilla, es decir, como una niña que cuando sea mujer está destinada a representar a su reino y a jugar un papel político en función de con quién la casen para establecer alianzas políticas del reino al que pertenece Castilla con otros reinos. Esto requiere para las infantas castellanas una sólida educación de la época, una educación que tiene tres aspectos principales: la espiritual, por supuesto, la intelectual y la cortesana. Isabel, desde que nace, se desarrolla, se desenvuelve en un ambiente de una espiritualidad bastante profunda. Tanto su madre, Isabel de Portugal, como su abuela materna, Isabel de Barcelos, que viene y que vive en la casa de su madre y que contribuye y colabora a la educación de la niña, son mujeres de una profunda religiosidad. En la casa portuguesa tiene una santa, digamos, en sus ramas familiares, y son especialmente religiosos, y todo esto indudablemente influye en la educación de la niña. La niña además pasa los primeros años de su vida, después de muerto su padre, en la villa de Arévalo, y en Arévalo parece que los franciscanos, los frailes franciscanos del convento de Arévalo, pues colaboran en la educación de esta niña, y en cualquier caso, luego cuando Isabel es adulta, Isabel se inclina por la espiritualidad franciscana, y esto probablemente viene de este primer periodo de su educación en Arévalo y desde luego en el entorno de la casa materna de la reina Isabel de Portugal. La formación intelectual pues, va pareja al propio desarrollo de los niños en este momento. Las niñas suelen quedarse en la parte femenina de las casas nobiliarias o reales, y ahí pues, son educadas en todo tipo de materias que entienden que van a necesitar para su desenvolvimiento futuro en la sociedad de la época y sobre todo en el territorio en el que vayan a tener que vivir una vez que se casen. Esa formación, en el caso de Isabel, entre otras materias, desde luego debió de tener contactos con el conocimiento de la historia y de la historia de su reino, de la historia de Castilla, luego lo veremos también, puesto que va a utilizar precisamente algunos elementos del pasado de Castilla para reivindicar su derecho a ser reina propietaria del trono que quiere ocupar. Y luego también hay una educación cortesana, es decir, todo lo que se refiere
a la vida en la corte, desde los modales en la mesa, la forma de vestirse, de adornarse, de perfumarse, de mostrarse ante la gente, de conversar, de danzar, de tañir instrumentos, en fin, toda una serie de, digamos, de habilidades de carácter cortesano-cultural que incluyen también, desde luego, el conocimiento de las artes cinegéticas y de las artes de la guerra. Las mujeres tienen que admirar las acciones importantes que los hombres dicen protagonizar tanto en las guerras como en la caza, y para poderlas admirar tienen que saber, tienen que conocer las artes, las leyes de la guerra y de la caza para admirar a sus varones. Por lo tanto, también lo conocen, e Isabel va a demostrar a lo largo de su vida que lo conoce suficientemente, desde luego lo de la guerra, porque lo va a practicar directamente, como después veremos. También hay algunos libros, algunas obras que Isabel conoce, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, y yo creo que con estas pinceladas sobre la educación de Isabel pueden imaginarse a una niña en sus primeros 10 años de vida en la casa y corte de su madre, la reina viuda Isabel de Portugal, reinando su medio hermano Enrique IV, y ella en la casa palacio de Arévalo. Allí está hasta el año 1462, quizás finales del 61, comienzos del 62. ¿Por qué? Pues porque en febrero de 1462 el rey Enrique IV, que en su segundo matrimonio, después de varios años de estar casado con Juana de Portugal, consigue por fin un embarazo de la reina y por lo tanto va a conseguir tener un descendiente, pues va a tener ese bebé, que en la época no se sabía si era niño o niña, claro. Entonces, en esa situación, el rey piensa que lo más seguro para él es que sus dos medio hermanos, es decir, los hijos del segundo matrimonio de su padre, Isabel y otro más pequeño, que se llama Alfonso, pues dejen la casa de Arévalo, es decir, el contexto de la casa de su madre en Arévalo, y pasen a la corte regia. Entonces, en 1462, cuando la niña Juana nace en Madrid, en esta villa de Madrid, Isabel y su hermano Alfonso han sido trasladados por el rey, por su hermano, el rey Enrique IV, de la casa materna de Arévalo a la corte y casa real. El niño Alfonso se instala en la casa del rey, pero la niña Isabel se instala en la casa de la reina. Y aquí comienza una segunda etapa de la formación de la infanta Isabel, porque ahora va a conocer una corte regia y ahora va a tener la posibilidad de observar todo aquello que se mueve en torno a una corte, y por lo tanto va a poder observar los hitos y los lazos y el entrelazamiento de los lazos políticos, y sobre todo de las intrigas políticas que se están ahí tejiendo en el entorno de Enrique IV de Castilla. Enrique IV de Castilla, que a partir de 1464 va a tener una crisis política debido a que una parte de su corte, una parte de la nobleza que está en torno suyo, se subleva contra él, se opone a la forma de gobernar de Enrique, descontenta con cómo está llevando el rey las riendas del reino. En realidad, lo que está por detrás de todo esto es una lucha por el poder. Una lucha por el poder en una situación en la que hay una parte de los teóricos políticos, diríamos hoy, y desde luego de la nobleza, que piensa que el rey debe gobernar con la colaboración de los nobles, y otra corriente nobiliar, otros nobles, que piensan que el rey está en el trono, pero que quienes deben llevar las riendas de la política son ellos, es decir, que son ellos quienes deben realmente dirigir la política del reino. Bien, en esta tesitura se produce un fuerte enfrentamiento que va a acabar con una sublevación en contra del rey. Enrique IV intenta calmar los ánimos. Enrique IV es un rey pacífico, es un rey que huye de la confrontación, pero que fracasa en todos los intentos de pacificar el reino que protagonizó.
El primero de ellos y el más importante en este. A pesar de que, como digo, intentó pues tranquilizar los ánimos, pactar con quienes se oponían a su política, no consigue convencerlos y los nobles se hacen con el niño Alfonso, es decir, con su medio hermano Alfonso, su hermano menor Alfonso. Recuerden, es un varón y por lo tanto puede ser propuesto como rey frente a Enrique IV. Es un varón frente a otro varón. Isabel, por lo tanto, de momento queda de lado, aunque sea mayor que Alfonso. Estos nobles que se sublevan, que tienen a Alfonso, al niño Alfonso, en su poder, al infante Alfonso, infante, príncipe, rey Alfonso, organizan en las celebraciones del Corpus Christi del año 1465, el 5 de junio de ese año, una especie de teatrillo en el cual en el corpus se representaban pequeñas obras teatrales, diríamos con el lenguaje del siglo XXI, pues representando una obra de este estilo, lo que hacen es deponer a Enrique IV y proclamar rey a su medio hermano Alfonso. Tenemos al rey legítimo, Enrique IV, y un rey que ha sido proclamado ilegítimamente por los nobles. Pero tenemos dos bandos en el reino, dos bandos enfrentados que inician una guerra civil. Durante esta guerra civil, la infanta Isabel sigue en la casa de la reina Juana y en la casa de la reina Juana, digamos que continúa aprendiendo lo que son las formas y las normas cortesanas, sigue también practicando el portugués. Isabel es hija de portuguesa, muchas de las mujeres que estuvieron en su entorno educándola desde niña eran portuguesas y en la corte de Juana de Portugal, la mujer de Enrique IV, ella es portuguesa y está rodeada de portuguesas, se habla portugués. Bueno, pues Isabel sigue en ese ambiente familiar portugués, pero en un ambiente muy diferente en el que se siguen viendo las intrigas políticas y en el que sigue a la reina en sus desplazamientos por el reino. En 1467, Isabel con Juana están en Segovia. Y en ese momento los rebeldes tienen una breve fase de esplendor y consiguen entrar en la ciudad de Segovia. La reina Juana se refugia en el Alcázar para huir de los rebeldes, pero en ese momento Isabel toma su primera decisión importante. No se mueve del Palacio Real y se suma a los rebeldes, es decir, deja a la reina y se suma al bando de su hermano Alfonso. Estamos en 1467. En ese año, Alfonso va a cumplir años en el mes de septiembre y acompaña a Isabel a Arévalo a visitar a su madre con su hermano Alfonso, e Isabel organiza unos momos. Unos momos, es decir, es una pequeña obra teatral cortesana, una obra que le escribe un poeta cortesano de la época, Gómez Manrique, un partidario de Isabel, lo será durante todo el tiempo, y en esos momos Isabel actúa como la reina de la fiesta con todas sus damas disfrazadas y representan una pequeña obrita en honor del niño Alfonso que cumple años y junto con su madre Isabel. Esto, aparte de mostrar ese afán por la cultura y ese gusto por la vida cortesana y el gusto por el teatro, por la música, porque el teatro es música, aparte de ser texto, poesía, es música, canto, es danza, todo esto es el teatro en la época. Isabel muestra también su afecto a su madre, una madre a la que ha echado de menos desde que se marchó, desde que la sacaron de Arévalo en 1462, y una madre a la que va a ir visitando hasta que muera. Isabel de Portugal muere en 1497 y hasta esa fecha Isabel va, siempre que puede, a Arévalo a visitar a su madre. Bueno, están en cualquier caso en Arévalo en 1467, representan esos momos de Gómez Manrique, celebran el cumpleaños de Alfonso y continúa el enfrentamiento. Pero a los pocos meses, en julio de 1468, el niño Alfonso muere. Muere en muy pocos días de unas fiebres y esto desarbola al bando rebelde, que se queda sin nadie que oponer a Enrique IV. Es entonces
cuando Isabel toma su segunda decisión importante, y es no seguir los pasos de su hermano. Su hermano era un niño mucho menor que ella, desde luego no con la voluntad ni con la inteligencia que Isabel demostró, desde mi punto de vista. Y Isabel, en cambio, pues es más despierta, es mayor, un poquito mayor, y ve la situación muy poco favorable a mantener un enfrentamiento armado con el rey. De hecho, el bando rebelde está en horas bastante bajas en ese momento. Después de dudarlo, Isabel opta por aliarse o inclinarse del lado de aquellos que la recomiendan que pacte con el rey Enrique, que se deje de rebeldías y que pacte con el rey. E Isabel, efectivamente, va a pactar con el rey. Ese pacto con el rey es el famoso y controvertido Pacto de Guisando, que tiene lugar el día 18 de septiembre de 1468, en una campa, en un espacio abierto, entre Cadalso y Cebreros. Las dos legaciones, Enrique IV por una parte y la infanta Isabel con sus partidarios por otra, se reúnen y escenifican la amistad que se renueva entre el rey Enrique y su hermana Isabel. Una amistad que se fundamenta en un acuerdo que, resumiendo mucho, pues consta de lo siguiente. La princesa Juana, es decir, la hija de Enrique IV y Juana de Portugal, es apartada de la herencia, so pretexto de que el matrimonio de sus padres no es legítimo, y se reconoce, o Enrique IV reconoce como heredera a Isabel, a su hermana, a su medio hermana Isabel. A partir de ese momento, Isabel se titulará princesa de Castilla. Isabel también contrae compromisos, claro, el que nos interesa, porque es el más importante y el que va a marcar toda la evolución posterior, es que se compromete a casarse según su voluntad, pero siempre de acuerdo con el rey, siempre de acuerdo con Enrique IV. ¿Qué va a pasar? Pues que Enrique IV no convoca Cortes para jurar heredera a Isabel. Isabel no fue jurada heredera en Cortes, y que Isabel se casó en contra de la voluntad de su hermano. Es decir, ambas partes incumplieron el pacto. ¿Y qué sucede entonces? Pues sucede que vamos a volver a la guerra. Pero antes de volver a la guerra todavía tenemos un año y pico de, bueno, digamos, de entente. En el momento en que Isabel es princesa heredera, claro, los candidatos a su mano florecen. Es mucho más importante casarse con una heredera del trono que con una infanta, esto es obvio, ¿no? Tenemos a Pedro Girón, un noble local, quiero decir, un noble castellano, hermano de uno de los principales adalides de la rebelión en contra de Enrique IV y ahora uno de los principales defensores de Enrique IV, que es Juan Pacheco, marqués de Villena. Su hermano, Pedro Girón, pues quería casarse con Isabel. Hubiera sido, desde luego, un gran golpe para la casa de los Pacheco. Pero no es así, no se casan, entre otras cosas porque Pedro Girón muere. También es candidato a la mano de Isabel, y esto lo deseaba Enrique y lo deseaba su mujer, Juana de Portugal, es Alfonso V de Portugal, Alfonso V, rey de Portugal, hermano de la reina Juana de Castilla, es decir, hermano de la mujer de Enrique IV. Incluso llegan a firmarse capitulaciones matrimoniales, pero Isabel no quiere esa boda. Isabel se niega a casarse con Alfonso V de Portugal y no se casará con él. También aparece como candidato, entre otros, no les voy a dar más que este tercer nombre, el duque de Berry y Guyena. El duque de Berry y Guyena es el hermano del rey de Francia y era también, bueno, sería una buena alianza para Castilla, dadas las relaciones internacionales, ¿no? Pero Isabel tampoco quiere a este partidario, vamos, a este candidato a su mano, también lo rechaza. ¿A quién quiere Isabel? Isabel se inclina por el príncipe de Aragón, es decir, por Fernando de Aragón, por el hijo del rey Juan II de Aragón. ¿Por qué? Pues por lo que les decía al principio. Recuerden que les decía que tenían que tener un poco en mente que las casas reinantes son la misma familia y que la casa reinante en Aragón es colateral
de la casa reinante en Castilla. Si en Castilla no hay quien ocupe el trono, pasarían los aragoneses. Por lo tanto, si se rechazara en Castilla, por alguna circunstancia, que una mujer ocupara el trono, el candidato más próximo y más seguro al trono castellano era el rey de Aragón, Juan II, o su hijo, Fernando. Y además en Castilla hay un potente bando, un potente partido pro-aragonés o aragonesista, un partido que aboga por la alianza con Aragón y por estar junto a Aragón. Y el que encabeza ese partido, o uno de los principales cabecillas de ese partido, es el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que es uno de los principales partidarios de Isabel en este momento. Así las cosas, se comprende que Isabel decida casarse con Fernando. Por una parte, refuerza esa parte de quienes le apoyan, que son partidarios de Aragón, y por otra parte neutraliza el peligro de que un príncipe aragonés venga a quitarle el trono a Castilla. ¿Cómo le neutraliza? Convirtiéndole en su marido. E Isabel se casa efectivamente con Fernando de Aragón. Las capitulaciones se firman en el mes de enero de 1469. En esas capitulaciones, entre otras cosas, se dice que los hijos que tenga la pareja siempre permanecerán en Castilla y no podrán ser sacados de Castilla. Es decir, que Aragón no se podrán hacer con los hijos de la futura reina Isabel, de la princesa Isabel en ese momento. También Fernando se compromete a ayudar militarmente a la causa de su mujer y, en fin, otras muchas cosas, ¿no? Aparte de una dote y todo esto. Bueno, esas capitulaciones matrimoniales que se firman en Cervera en enero de 1469 son el fundamento del matrimonio. Pero no consistía solo en poner de acuerdo a un bando y a otro, consistía en poder realizar físicamente, materialmente ese matrimonio. Es decir, había que conseguir primero que Isabel saliera del control de su hermano, porque Isabel está bajo el control, bajo la custodia de su hermano y sus partidarios. Y segundo, había que conseguir que Fernando, que es visto por Enrique IV como un enemigo, pues que Fernando pueda entrar en Castilla y pueda casarse con ella. Todo esto no era fácil en absoluto. Pero Isabel y sus partidarios, y Juan II de Aragón y su gran inteligencia política, pues van a llevar toda esta operación a buen puerto. Isabel huye del lado de su hermano Enrique IV, aprovechando que Enrique IV se aleja de la corte en una campaña contra Granada, y en ese momento Isabel, sobre pretexto de visitar a su madre, pues, y de ir a la tumba de su hermano Alfonso, huye de Ocaña, que es donde estaba, y avanza hacia Madrigal. Madrigal es una villa que le es fiel y se va a poner bajo el amparo del arzobispo de Toledo, de Carrillo, y de sus fuerzas, y también del almirante de Castilla, que también es partidario de Isabel, por supuesto, y de los aragonesistas. La huida de Isabel se produce en el verano, y en esa huida Isabel acaba en Valladolid. Acaba en Valladolid porque en ese momento en Valladolid estaba controlada por fuerzas partidarias de Aragón y de Isabel contrarias a Enrique IV. Por lo tanto, la villa de Valladolid acoge y protege a Isabel al amparo de sus murallas. Bueno, Isabel ya ha huido, pero ahora hacía falta que entrara Fernando. El viaje de Fernando es un viaje peligroso, porque es un enemigo del reino y si es capturado por las tropas de Enrique IV, pues podría no llegar a su destino. Con todo y con esto, Fernando consigue, en un viaje bastante azaroso, pero consigue entrar en Castilla y consigue llegar hasta Dueñas. En Dueñas es una villa muy próxima a Valladolid, partidaria también de Isabel, está controlada por los duques de Buendía, y Fernando se queda en Dueñas. Entretanto, Isabel piensa que, como está rompiendo el pacto, y ella es perfectamente consciente de lo que hace,
que necesita convencer a su hermano, necesita el permiso de su hermano. Isabel hasta el final va a luchar porque su hermano le acepte esta boda. E Isabel escribe al reino y sobre todo Isabel escribe al rey y le da sus razones, le escribe largas cartas, un par de cartas o 3, en las que le explica por qué se casa con Fernando, que por supuesto es fiel a él, es fiel a Enrique IV. Bueno, intenta convencerle. Enrique IV no se deja convencer. Enrique IV, en el momento en que conoce estos planes de boda, se opone radicalmente y empieza a trabajar en contra del principado de su hermana, lógicamente. Bien, no contesta a Isabel, no acepta las razones que Isabel le da, de tal manera que cuando llega el momento de la boda, Enrique IV sigue opuesto a esa boda, no da su consentimiento y la boda se va a realizar sin el consentimiento del rey. Pero es que además hay otro problema. Habrán comprendido que siendo miembros de la misma familia son primos los reyes de Aragón y los reyes de Castilla, o los reyes de Castilla y los reyes de Aragón. Es decir, para poder contraer un matrimonio legítimo necesitan una dispensa canónica que tiene que otorgarles el Papa, dispensa canónica de su grado de parentesco, que es muy próximo, el 4º grado. Pero el Papa no les da la dispensa. El Papa se niega a dar la dispensa a Isabel. El Papa defiende la legitimidad de Enrique IV y se opone a quienes se oponen a Enrique IV. Por lo tanto, Isabel la diplomacia de Isabel y sobre todo la diplomacia de Juan II de Aragón, que es una diplomacia poderosísima en todas partes, pero particularmente en Roma, no consiguen convencer al Papa de la necesidad de una bula de dispensa y de que firme la bula de dispensa. ¿Qué se hace? Se falsifica directamente. El legado al latere que había sido enviado por el Papa, que había estado presente en la entrevista de Guisando, Veneris, pues es partidario de Isabel y se piensa que fue Veneris quien falsificó la bula, pero en cualquier caso se falsificó. Es decir, los futuros reyes católicos se casan con una bula falsa en Valladolid. Una bula falsa que es recogida en el acta de matrimonio, porque el matrimonio era enormemente importante, este matrimonio era enormemente importante para las dos partes, y hay un acta notarial que recoge lo que allí pasó, ¿no? Y los matrimonios en ese momento, estos grandes matrimonios tienen 3 partes. Matrimonio por palabras de futuro tiene lugar el día 18 de octubre. Fernando acude a las casas de Juan Vivero, que es donde se celebra el matrimonio. Se lee la bula de dispensa, la bula falsa de dispensa, y se compromete el matrimonio. Al día siguiente, el día 19, se celebra la misa de velaciones. En ese caso, antes de la misa de velaciones, se leen las capitulaciones matrimoniales, esas capitulaciones que se firmaron en Cervera en el mes de enero, y se celebra la misa de velaciones. El matrimonio canónico está celebrado, pero para que el matrimonio sea válido tiene que consumarse. Y esa tercera parte del matrimonio, que es la consumación del matrimonio, tiene lugar en la noche entre el 19 y el 20, o en la tarde-noche del día 19, léanlo como quieran. Se retiran a su cámara Isabel y Fernando, y con los testigos al otro lado de la puerta esperando a ver la sábana de la princesa. Efectivamente, el matrimonio se consume y se enseña la sábana de la princesa. Esto era enormemente importante. Era enormemente importante primero porque demuestra que el matrimonio celebrado canónicamente se ha consumado, pero sobre todo era importante porque es que Enrique IV, en sus 2 matrimonios, en el primer matrimonio no pudo enseñar la sábana de la entonces princesa, entre otras cosas porque el matrimonio no se consumó nunca, y en el segundo matrimonio que celebró con Juana de Portugal, en el que después de 5 años tuvieron a la princesa Juana, pues Enrique IV se negó a que esta ceremonia se hiciera pública, es decir, se negó a que se enseñara la sábana de la reina, con lo cual decían, si no ha habido sábana de la reina, nadie sabe si el matrimonio se ha consumado o no. Y eso ayudó
a todos los, digamos, a todos los bulos que corrieron por el reino diciendo que el rey era impotente, que la reina era una casquivana y que la niña Juana era hija de otro varón, no del rey Enrique IV. Bueno, decían que era hijo, como seguramente todos sabrán, de Beltrán de la Cueva. Bien, Isabel y Fernando enseñan la sábana, claro. Y después de esto, en Valladolid hay 7 días de fiesta, bailes, justas, juegos, torneos, pero también, por supuesto, juegos de mesa, bailes de salón, representaciones teatrales, banquetes, bueno, todo lo que son las fiestas cortesanas del momento y fiestas públicas, puesto que en toda la villa los vecinos también participan en las manifestaciones callejeras de jolgorio y de festejo, y al cabo de esos 7 días, en la colegiata, Valladolid entonces tenía, la iglesia principal es una colegiata, y en la colegiata se celebra la misa de bendiciones, y en esa misa de bendiciones la celebra el Carrillo, el arzobispo de Toledo, y predica el fray Alonso de Burgos, es decir, el gran dominico, gran teólogo y bueno, un gran personaje de la intelectualidad y del contexto político e intelectual del reino en ese momento. La boda está celebrada. Esto supone que se ha roto la relación entre Isabel y Enrique IV. Enrique IV reacciona lentamente, pero reacciona. Y un año después, en octubre de 1470, hace también otra representación en la cual, públicamente, en Valdelozoya, es decir, en un sexmo próximo a Segovia, la ciudad de Segovia, pues después de que Juana, la reina Juana y él juraran que la niña Juana era hija de ambos, proclama de nuevo a Juana como princesa heredera del trono. La guerra queda abierta y va a haber enfrentamientos puntuales en el reino. Isabel tiene sus partidarios, Enrique tiene los suyos y progresivamente Isabel va avanzando, la política de Isabel va convenciendo cada vez a mayor número de nobles y ciudades y Enrique IV va retrocediendo lentamente. El punto principal de avance de Isabel es la atracción de la Casa de los Mendoza. Los Mendoza es la nobleza más poderosa y la más fiel a Enrique IV. Bueno, yo creo que habría que decir que la más fiel a la corona. Va a ser fiel a Enrique IV hasta el final, pero va a pasar inmediatamente a ser fiel a Isabel en el momento en que muera Enrique. Y ya en los últimos años de Enrique se muestra inclinada a que la sucesora sea Isabel. ¿Cómo consigue el bando de Isabel este apoyo de los Mendoza? Pues de una manera relativamente sencilla, gracias a los poderes que los Trastámara aragoneses tienen en general y tienen en Roma en particular y tienen en el Reino de Valencia más particularmente. Pedro González de Mendoza, un egregio personaje que tienen aquí, este es Pedro González de Mendoza, es un gran clérigo, es miembro de la Casa de Mendoza, es un gran intelectual, un gran político, sobre todo miembro de ese enorme linaje y ese poderosísimo linaje de los Mendoza, va a ser elevado a cardenal gracias a los favores de un valenciano, de Rodrigo de Borja, nada menos que Rodrigo de Borja, que es valenciano, que llegó a papa, como todos ustedes saben, que es afecto a Juan II de Aragón y a Fernando y que es convencido por Fernando para que premie a este clérigo Mendoza porque sabe que de esta manera los Mendoza van a acabar apoyándoles. Y efectivamente, Pedro González de Mendoza es cardenal en 1472 y los Mendoza acaban apoyando a la causa de la princesa Isabel. Entre 1473 y 1474, en la Navidad de esos años, Enrique e Isabel se amigan, es decir, personalmente los dos hermanos vuelven a encontrarse, celebran la Navidad juntos en Segovia y parece que hay un clima de entendimiento, pasean juntos por la ciudad, cantan, bailan, tañen instrumentos, estas cosas que se hacían en las cortes, ¿no? Pero Enrique sigue manteniendo que su heredera es Juana. En 1474, en diciembre, ya muere Enrique IV.
Aunque Isabel había conseguido amistarse con su hermano, no había conseguido que su hermano volviera a reconocer la heredera. Pero Isabel seguía considerándose heredera en función de aquello que se acordó en Guisando en 1468. Por lo tanto, cuando Enrique IV muere en esta villa de Madrid el 11 de diciembre de 1474, Isabel, que está en Segovia, en cuanto conoce la noticia, que es el día 13, pues el día 13 de diciembre organiza su proclamación. Y ante las puertas de la iglesia de San Miguel de Segovia, que era la iglesia en la que se reunía el concejo segoviano, va a ser proclamada reina de Castilla. Una proclamación que realiza en solitario. Su marido está en Aragón, su marido que había estado casi todo el tiempo en Castilla, todo este tiempo de guerra civil había estado por aquí, pues había ido a ayudar a su padre a luchar contra los franceses en la frontera. De manera que está Isabel sola en Segovia. Isabel no comunica la noticia a su marido, no quiere que los aragoneses estén presentes en este acto ni que puedan perturbarla en esta situación. E Isabel sola se proclama, o es proclamada, reina en Segovia. Y según el acta de la proclamación, también hay un acta notarial de la proclamación de Isabel en Segovia, lo que claman los heraldos que proclaman su acceso al trono, pues es lo siguiente: Castilla, 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 por la muy alta y muy poderosa princesa y señora, Nuestra Señora, la reina doña Isabel, y por el muy alto y muy poderoso príncipe, rey y señor, nuestro señor, el rey don Fernando, como su legítimo marido. Estas últimas palabras, estas 4 últimas palabras, como su legítimo marido, son lo fundamental de esta proclamación. ¿Por qué? Porque, bueno, es evidente, Castilla, Castilla por la reina Isabel, está claro, la están proclamando a ella. Pero es la pareja real. Y en la pareja real hay alguien que es el titular y está el cónyuge. Pues aquí el titular es Isabel, Castilla y Castilla, por Isabel y por Fernando como su legítimo marido. Es decir, Fernando es proclamado rey consorte de Castilla, lo mismo que eran las reinas mujeres de los reyes, consortes. Claro, esto no es lo que quería ni Fernando ni los aragonesistas, que a lo que aspiraban era a que Fernando en realidad ejerciera como rey de Castilla, es decir, como rey titular de Castilla. Y esto va a provocar una crisis, una poderosa crisis en el entorno de Isabel y en el partido isabelino en este momento. Piensen que Isabel, estamos en 1474, en diciembre, bueno, vamos a ponernos el 1 de enero del 75 si quieren, o el 2 de enero del 75, que es cuando Fernando llega a Segovia a toda velocidad, porque se desplaza rápidamente en cuanto conoce la noticia. Bien, Isabel ha sido madre en ese momento una sola vez. En 1470 dio a luz a su primogénita, Isabel. Luego tendrá 4 hijos más. Isabel y Fernando tuvieron 5 hijos, un varón y 4 mujeres. Pero en ese momento solo tiene una hija, Isabel. Y esto es importante. Es importante, primero, porque Isabel va a ser la hija preferida y predilecta de Isabel, claramente, va a estar muy unida a ella y va a sufrir mucho Isabel con probablemente con otras de sus hijas también y desde luego con el hijo. Pero con esta especialmente, tenía una relación muy personal, durante mucho tiempo fue hija única, pues durante 8 años fue hija única, y 8 años muy decisivos para la vida de Isabel. Entonces solo tiene a esta hija. Y esto va a ser un argumento que va a utilizar Isabel frente a Fernando cuando tenga que defender que la reina legítima es ella, que es ella la titular del reino, que es ella la que va a gobernar. En la proclamación, en Segovia, según el cronista Alonso de Palencia, se hizo preceder por Gutiérrez de Cárdenas, uno de los miembros más próximos, de más confianza para ella en ese momento, que delante de su hacanea bien ajaezada para la proclamación, desfilaba con la espada cogida por la punta y la empuñadura en alto, por lo tanto,
símbolo de que la persona que iba detrás de esa espada es quien tenía el máximo poder de la justicia, es decir, el máximo poder en el reino. Quien era la titular del reino, y era ella. Es decir, que ella todos los efectos simbólicos los utiliza también para marcar su poder. Bien, pues cuando tiene que justificar esto frente a Fernando, que quiere ser él, y frente a una parte de sus partidarios que quieren que sea Fernando el que gobierne, pues tiene que defender su postura y tiene que tener argumentos. Y más allá de otros argumentos políticos, Isabel utiliza dos que a mí me parecen especialmente importantes, especialmente relevantes de lo que pueda ser la personalidad de Isabel. Por una parte, le dice a Fernando que solo tienen una hija y que en caso de que no tengan más descendencia o en el caso de que a cualquiera de los dos les pase algo, la heredera es una hija, es una niña, es una mujer. Si no la admiten a ella, Isabel, que es mujer, ¿cómo van a admitir luego a su hija? En ese caso, estarían perjudicando los intereses de su hija. Y esto es un argumento que utiliza Isabel, un argumento, si quieren, de carácter maternal, de carácter afectivo, pero también político, enormemente político, que Isabel utiliza frente a Fernando. Y otro argumento que también quería ponerles de manifiesto y resaltarles, que es utilizado por Isabel, según su cronista Hernando del Pulgar, es que Isabel dice que en la historia de Castilla, desde el reino de Asturias, el reino de León, pues las mujeres han ejercido poder y las mujeres han sido reinas. Y enumera toda una serie de reinas y de mujeres que han transmitido poder, que han ejercido poder, que han sido reinas. Y por lo tanto, que en Castilla las mujeres pueden reinar sin ningún problema y que por lo tanto ella puede hacerlo. Y es ella la que quiere hacerlo y la que lo va a hacer. Bueno, a pesar de estos argumentos y otros argumentos de carácter político-intelectual que se manejan en el momento, la discusión es fuerte y la situación es muy tensa. Es una situación en la que no se podía perder tiempo, además porque, claro, los enemigos de Isabel se están organizando también. E Isabel sabe, y Fernando sabe, que los partidarios de Juana le van a presentar frente, es decir, que va a haber una guerra. Ante esa situación en la que hay que avanzar con rapidez, deciden pactar. Esto es una de las características de Isabel. En este momento, a lo largo de toda su vida, va a saber manejar muy bien el pacto. Entonces, hay que pactar. Y pactan. Es lo que se conoce como la Concordia de Segovia. Se organiza una comisión. Los representantes de uno y otra son el cardenal Pedro González de Mendoza por parte de Isabel, Carrillo por parte de los aragonesistas o de Fernando. Llegan a un acuerdo en muy pocos días. Y ese acuerdo, que se conoce como la Concordia de Segovia, enero de 1475, es lo que pone las bases a ese reinado conjunto que conocemos como reinado de los reyes católicos, que es el reinado de Isabel I de Castilla con su marido Fernando de Aragón. En Castilla, porque en Aragón esto no es correlativo, es decir, en Aragón el rey fue Fernando e Isabel fue la consorte. Pero en Castilla, según esta Concordia de Segovia, pues ella era la reina titular, pero acordó que Fernando podía intervenir en el reino si ella, de acuerdo con ella, si estaban juntos y por su propio criterio si no estaban juntos, con unas ligerísimas, quiero decir, muy pocas condiciones referentes a que no puede nombrar extranjeros y cosas por el estilo, pero vamos, digamos, con muy pocas cortapisas, Fernando podía también intervenir en el gobierno de Castilla. Bueno, a partir de este momento se inicia la guerra, prácticamente la guerra civil. El bando juanista reacciona, proclaman a Juana en el mes de mayo, ya ven, Enrique IV y luego los partidarios de Juana siguen la misma tónica, reaccionan con lentitud. La proclamación de Juana es en el mes de mayo de 1475, en Plasencia. A Juana la casan con Alfonso V de Portugal, que es su tío, es el hermano de su madre, la casan con él y se inicia la guerra civil y contra Portugal en el momento en que las tropas de Portugal de Alfonso V entran por el Valle del Duero. Es una guerra que dura hasta 1479 y es una guerra que tiene tres escenarios principales. Por una parte, el Valle del Duero, lo más conocido es la famosa batalla de Toro, frente a las tropas portuguesas. Luego también está Andalucía. Isabel
permanece durante largo tiempo en Andalucía y consigue atraer a su bando y hacer fieles a su causa a la nobleza andaluza y pacificar las relaciones de la nobleza andaluza, y también Extremadura y el Marquesado de Villena en los dos extremos del reino, en el extremo occidental, en la frontera portuguesa, la zona de Extremadura, y en la frontera con el reino de Valencia, por lo tanto con la corona aragonesa, el señorío de Villena. Son los tres focos principales de la guerra. Las fuerzas de Isabel progresivamente van a ir avanzando y van a ir consiguiendo sumar a su causa los distintos territorios del reino. En todo este proceso la reina se implica directamente, es decir, Isabel es una reina guerrera, entre otras cosas, también participa de la guerra, no vamos a hablar aquí de esto, pero Isabel se encarga, por supuesto, de todo lo que se refiere a recaudación de recursos económicos necesarios a las levas de tropas. Ella aconseja, participa en los consejos o da opiniones sobre la estrategia y la táctica a seguir cuando hay oportunidad, toma decisiones y las aplica por su propio criterio con los consejeros que la rodean, con su marido y de acuerdo con su marido cuando está Fernando delante y cuando están solos cada uno por su lado, y en algunas ocasiones Isabel se acerca al frente de batalla y de alguna manera participa en esas acciones. Por ejemplo, para la toma del castillo de Burgos se encarga de llevar a una mesnada de tropas a reforzar a las tropas que están sitiando el castillo de Burgos para conquistarlo para su causa. Toro, cuando Toro la ciudad ha sido conquistada por las tropas de Isabel, pero queda también la fortaleza. En la conquista de la fortaleza de Toro también Isabel está allí presente. Y luego en Extremadura, en Trujillo o desde Trujillo, Isabel organiza y ordena muchas acciones militares en esa zona de la frontera, de la zona extremeña con la frontera portuguesa. Y por supuesto escribe al reino y no se para, digamos que cuando hay que hacer la guerra, y dice hay que hacer la guerra a sangre y fuego. Estas son palabras que Isabel utiliza en documentos en los que llama a la guerra y a hacer la guerra a quienes se le oponen, pero al mismo tiempo busca también, por supuesto, el pacto. Lo que persigue con esto es controlar el reino, por supuesto, y expandir el reino. Una expansión territorial que busca favorecer el comercio y la pesca, porque son intereses políticos, pero lo comercial, lo económico también es político. Y también Isabel busca las cuestiones políticas. Y esto queda muy claro en el tratado entre Castilla y Portugal por el que se pone fin a esta guerra. El tratado o los tratados de Alcáçovas, porque en realidad son varios documentos los que suponen el acuerdo del fin de la guerra. Estos tratados se empiezan a negociar por iniciativa de Isabel y de su tía Beatriz de Portugal, la condesa de Viseu. Ellas dos son las que tienen la primera conversación de paz en la zona de la frontera extremeña, y a partir de ahí los embajadores de Castilla y de Portugal pues acuerdan las paces o cómo se van a hacer esas paces. Para Castilla lo más importante era que Juana no volviera a dar problemas al trono, es decir, que Juana no tuviera ninguna posibilidad de reivindicar el trono de Castilla y, por supuesto, que no tuviera descendencia, que pudiera reivindicar a su vez más adelante el trono de Castilla. Y eso se va a conseguir en el Tratado de Alcáçovas. Juana queda en Portugal, primero en un convento, luego saldrá del convento, está bajo el control y el cuidado de sus parientes, de sus primos, los reyes de Portugal, y ya digamos que los espías y embajadores castellanos ya se encargan de que esto funcione, y desde luego los portugueses en esto cumplen con lo que pactaron. Juana no volvió a dar problemas a Isabel, aunque Juana se llamó reina de Castilla, los portugueses la llaman la excelente señora, hasta su muerte. Es decir, que Juana se reivindicaba y firmaba como yo la reina, estando en Portugal y no gobernando, porque no tenía reino, el reino lo dirigía Isabel, pero Juana se mantuvo hasta el final en esa postura que entendía que era la suya, y era la hija del rey y por lo tanto tenía que ser la reina. Este es uno de los aspectos. Otro aspecto es todos los que apoyaron a Juana, que han hecho la guerra a Isabel, y a ver qué hacemos con ellos. Pues hay que perdonar, claro, perdonar
a los que finalmente se someten a la voluntad de los reyes, a la voluntad de Isabel, y acatan a Isabel como reina. Ese perdón a los juanistas es otro de los puntos principales del Tratado de Alcáçovas. Luego está la cuestión de la amistad entre Portugal y Castilla. Ha habido una guerra entre los dos y las guerras suelen solucionarse con matrimonios. Acaba la guerra, una parte vente sobre otra o más o menos quedan tablas, todo según, pero hay un acuerdo matrimonial. Y en este caso, el acuerdo matrimonial supone el matrimonio de en este momento, por primera vez, infanta Isabel, que ha sido princesa, la hija primogénita de la reina, pues ya no es princesa porque ha nacido en 1478 en Sevilla el príncipe Juan, por lo tanto los varones tienen precedencia, por lo tanto el niño Juan pasa a ser príncipe y Isabel pasa a ser infanta. La infanta Isabel queda prometida en matrimonio a Alfonso de Portugal, el heredero del trono de portugués. Es lo que se llama las tercerías de Moura. Isabel, la infanta Isabel, tiene que salir de la casa de su madre y marchar a Portugal, donde va a quedar en tercerías bajo el control de Beatriz y de los portugueses, junto con Alfonso de Portugal, hasta que los dos tengan la edad conveniente para casarse. Ese matrimonio se celebrará en 1490 y con motivo de ese matrimonio, que se celebra, como les digo, mucho después, 10 años después, en 1490, Isabel vuelve a organizar unos momos lujosísimos y complicadísimos en Sevilla, y grandes fiestas en Sevilla, para festejar el matrimonio de esta hija Isabel, que va a casarse a Portugal y de la que se va a separar con motivo de su boda, y de la que se separó por primera vez en estas tercerías de Moura, es decir, en el Tratado de Alcáçovas de 1479. Y luego está la cuestión económica y pesquera y la expansión territorial. Portugal tiene en este momento la hegemonía marítima. Portugal es la gran potencia del mar y la gran potencia atlántica. Castilla quiere entrar ahí, quiere también competir con Portugal, quiere avanzar por África, porque África ofrece muchísimas ventajas, muchísimas riquezas, y quiere estar ahí, pero no alcanza. Quiero decir que Portugal está muy por delante de Castilla. Con todo y con eso, Castilla va a hacer un gran esfuerzo por avanzar en este terreno. Ya lo venía haciendo desde época anterior y lo va a continuar haciendo en el reinado de Isabel y Fernando, de los reyes católicos. El acuerdo que se firma en Alcáçovas en 1479, lo primero que se reparten es lo que van a conquistar. El reino de Fez, en el continente, queda para Portugal y las Islas Canarias quedan para Castilla. Pero al mismo tiempo que esto, Portugal se queda con Guinea y con las Azores, de donde conseguían importantes riquezas, y además Castilla tiene que admitir que en los puertos castellanos se cobre el llamado quinto real, es decir, un impuesto por entrada de mercancías procedentes de Guinea y de la mina de oro, y que ese quinto real no quede para Castilla, sino que sea entregado a Portugal. Es decir, que Isabel aquí también negocia, y claro, en una negociación unos ceden unas cosas y otros ceden en otras. Isabel consigue apartar a Juana, consigue las Islas Canarias, pero la primacía en África queda para Portugal. Por lo tanto, ahí hay ese acuerdo, ese equilibrio entre las partes, un equilibrio que va a favorecer y que va a permitir, por supuesto, el fin de la guerra y la paz entre Castilla y Portugal, y también va a permitir la paz en el interior de Castilla. Llegamos así a 1480. 1480, en ese momento Isabel tiene 29 años y tiene ya 3 hijos. Todavía tendrá otras 2 niñas más adelante. Ha sido capaz de controlar el reino y de atender a todo lo que se refiere a las necesidades de su corte y de su casa. Es decir, que ejerce como reina en todos los aspectos y en todas las facetas, como mujer en el trono y como mujer al frente de la casa y la corte.
Ha demostrado que sabe hacer la guerra y la hace sin titubear, cuando lo cree necesario, pero que también sabe pactar y también sabe negociar cuando llega el momento del pacto. Ha establecido una estrecha afinidad con Fernando. En este momento es evidente que la afinidad entre Isabel y Fernando es plena, que se entienden perfectamente, que forman una pareja política entendida en su más plena, digamos, en su más pleno sentido, y que se muestran también un apoyo incluso en lo afectivo. Lo veremos el próximo jueves, en algún momento en el que Isabel pues entra en crisis personal. Y además, también en 1480 Isabel ya ha marcado los ejes de su política. De alguna manera, pues ha marcado su intención de fortalecer el poder regio y ya ha dado pasos importantes en esa dirección. La expansión territorial y el apoyo al comercio y al comercio internacional es evidente, lo acabamos de ver en el Tratado de Alcáçovas. El deseo de tener un reino bien organizado y en paz, en orden interno. Esto en 1476 en las Cortes de Madrigal instituyó la hermandad y con esto lo va a conseguir, también lo veremos el próximo jueves. Y bueno, pues empieza, como les decía, una nueva etapa a partir de 1480, en la que a estas líneas que ya se han marcado en el periodo precedente y en sus primeros años de reinado en guerra, pues se van a añadir otros dos aspectos: la política internacional, el peso que la política internacional va a tener, y la unidad en la fe, el deseo de conseguir un reino cohesionado y bien organizado, que es lo que Isabel pretende alcanzar, para lo cual se entiende en la época y entiende Isabel que es necesario que haya unidad en la fe. Y todo esto pues lo va a desarrollar entre 1480 y 1504, que será la fecha de su muerte. Y lo veremos, como ya está anunciado, en la siguiente conferencia el próximo jueves. Muchas gracias por su atención.